¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Hola, ¿están escuchándome, chicos? Buenas tardes, doctora. Sí se escucha. Ya, muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar con la última parte de infecciones intrahospitalarias, ¿no? Entonces, en la anterior clase nos habíamos dado conceptos, hemos visto que las infecciones intrahospitalarias están asociadas, ¿no? A una ventilación mecánica, asociadas a una sonda Foley, a una sonda nasogástrica, a una vía, ¿no? Entonces son situaciones que el paciente va a presentar especiales en las que puede tener una infección con gérmenes dentro del hospital mismo, ¿no? Entonces, cuando habíamos hablado de infecciones intrahospitalarias, nosotros me has dado el concepto de que es aquella infección que no se encontraba en el momento de la hospitalización ni estaba en un periodo de incubación al momento de la hospitalización, ¿no? Entonces, se desarrolla la infección nosocomial o la infección intrahospitalaria durante el periodo de internación en un paciente. Puede manifestarse durante el periodo de internación o después del alta, ¿no? Y después de la alta hay algunos parámetros para determinar si realmente es una infección intrahospitalaria o una infección que se produjo fuera del hospital, ¿no? Hablamos que la infección intrahospitalaria no estaba presente ni incubándose en el momento de la admisión. Ese es el concepto de infección intrahospitalaria. Ahora vamos a clasificar estas infecciones intrahospitalarias comunitarias y las nosocomiales, ¿no? Las nosocomiales son las infecciones intrahospitalarias, hospitalarias o relacionadas con centros de salud. Son aquellos sinónimos que se utilizan cuando hablamos de infección intrahospitalaria. Ahora, ¿cuándo se puede presentar o se puede decir que es una infección intrahospitalaria, no? Es aquella infección contraída por un paciente internado en un hospital. Esa es una infección intrahospitalaria. Ahora, vamos a ver que esa se va a presentar. El paciente tiene la admisión, se admite al paciente por una enfermedad cualquiera, ¿no? Se hospitaliza. Y si dentro, entre la admisión y el periodo de alta se produce una exposición, ahí hablamos de infección intrahospitalaria, ¿no? También hablamos de infección intrahospitalaria, aquella que se produjo a la exposición, pero no hubo manifestaciones, sino cuando ya el paciente estaba de alta. Esa es infección intrahospitalaria. También podemos hablar de infección intrahospitalaria, aquella que se produce en un paciente, por ejemplo, que ha sido sometido a cirugía, ¿no? Y a los 30 días presenta signos de infección. Consideramos una infección intrahospitalaria. Miren, en los implantes de prótesis, ¿no? Cuando se produjo la exposición, podemos considerar después de la exposición 365 días después si hay sintomatología como infección intrahospitalaria. Y en los recién nacidos vamos a ver que después de la exposición a las 48 horas de recién nacido y presenta alguna sintomatología, fiebre, algo, consideramos también una infección intrahospitalaria, ¿no? ¿Cómo afecta la infección intrahospitalaria a la institución, al paciente o a la salud pública, ¿no? Entonces, se debe abordar este tema, ¿no? Con relación al paciente. ¿Cómo afecta la infección al paciente? ¿Cómo afecta la infección a la institución? ¿Y cómo afecta la relación con la salud pública? ¿No? Son estos tres parámetros, ¿no? O tres agentes, ¿no? O tres situaciones y que va a afectarse, ¿no? Y va a dar lugar a que esta infección intrahospitalaria tenga connotación en varios niveles, ¿no? En el paciente, ¿qué es lo que produce? ¿No? Desde la perspectiva del paciente, ¿qué es lo que pasa? La prolongación, hay una estadía de su prolongación, ¿no es cierto? Es decir, este paciente va a tener una prolongación de su internación.
lo que va a producir un deterioro en el mismo paciente, ¿no? Agrava la enfermedad de base, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, con una diabetes o un paciente con una insuficiencia renal, etcétera, esta infección intrahospitalaria va a agravar, ¿no? Y va a producir riesgo de muerte. Implicaciones en su salario, ¿no? Porque si bien todos tenemos, o la mayoría tiene un seguro de salud, no todo cubre el seguro, ¿no? Entonces, obviamente, va a tener una repercusión en la economía del paciente. Pero no solamente en la economía, sino también en su familia, ¿no? Porque puede haber contagios, ¿no? Dentro de la familia, o puede haber contagios o repercusiones laborales también o económicas. Si ese paciente no va a trabajar, obviamente no va a haber un medio de sustento para la familia. Ese paciente que no va a trabajar va a ser despedido, ¿no es cierto? Y esa inactividad, ese despido en el paciente va a producir repercusiones económicas, ¿no? Y gastos indirectos o directos, vamos a ver en estos pacientes, porque carecen de qué? Carecen de un seguro, muchos de ellos. Entonces, ellos asumen el 100% del costo, ¿no? Por eso, pese a que los seguros no son muy buenos, por lo menos en algo nos pueden ayudar, ¿no? Pero igual, muchas veces, aún el paciente estando asegurado, necesita realizar gastos porque muchos medicamentos no cubren el seguro. Desde la perspectiva de la institución, el paciente que tiene una estadía hospitalaria prolongada va a tener un gasto para la institución, ¿no? Porque va a utilizar mayores recursos e insumos, ya sea tecnológicos o materiales, ¿no? Este paciente todos los días come, a este paciente hay que cambiar las sábanas todos los días, no hay que hacer curaciones, etcétera, ¿no? También necesitamos hacer más estudios, ¿no? Algunos estudios adicionales, cultivos, tomografías, resonancias, que pueden ser desde los más simples como un examen de sangre hasta más complejos como una resonancia, ¿no? La pérdida de imagen también de la institución, ¿no? Porque si nosotros, ha habido, ¿no?, hospitales en que se ha dicho, ¿no?, de que no se tiene que operar porque la mayoría de los pacientes que se operan salen con infecciones intrahospitalarias y es porque el quirófano, por ejemplo, está contaminado por un germen que es difícil poder controlar, ¿no? Otro que cometemos todos es el uso irracional de antimicrobianos, ¿no? Por eso es que nosotros pensamos que la mayoría de las infecciones intrahospitalarias son multiresistentes y no es así, no todas son multiresistentes. Muchas veces nosotros provocamos la resistencia en estos pacientes porque empezamos a administrar medicamentos sin dar tiempo al que medicamento actúe, ¿no? A veces se le da un medicamento y queremos que la respuesta sea inmediata, ¿no? Entonces, a veces tiene que haber, siempre y cuando no complique el estado general del paciente, se puede esperar 1 o 2 días hasta que el antibiótico actúe. Pero a veces queremos que sea inmediato y si no hay respuesta, empezamos a utilizar otro antibiótico y eso es lo que va a causar una multiresistencia, ¿no? En la salud pública hay un número creciente de casos, no hay recurso humano capacitado, ¿no? Y por eso es que muchas veces el personal que se contrata en los hospitales no tiene la capacitación, porque no hay personal capacitado, entonces se va contratando gente que no es que nunca, por ejemplo, entra a un hospital y no sabe de hacer una limpieza, ¿no? Y eso pasaba, ¿no? En muchos hospitales, a falta de recursos, contrataban empleadas que no sabían cómo era el manejo, por ejemplo, de la limpieza en quirófano, ¿no? Entonces ellas producían mayor contaminación. Implementación de sistemas de vigilancia es muy importante. Aquí tenemos que tener un grupo, ¿no? Un grupo multidisciplinario que se ocupe, ¿no?, de ver y de vigilar que no existan estas infecciones, ¿no? Por lo tanto, mantener este grupo humano necesita, ¿no?, recursos, ¿no?, ya sea para pagar al personal y recursos económicos porque necesitan hacer estudios, muchas veces tienen que hacer, a la semana tienen que hacerse cultivos de ventanas, de grifos, ¿no?, de puntas nasales, etcétera, para determinar si hay algún tipo de infección, ¿no? Entonces, todo eso va a repercutir en la economía, ¿no? ¿Cuáles pueden ser infecciones intrahospitalarias? Hemos visto, ¿no?, aquellas infecciones que se relacionan, por ejemplo, con infecciones del tracto urinario por la sonda Foley,
Infecciones de heridas quirúrgicas, ¿no? Hemos visto que hay herida limpia, herida contaminada. Infecciones de tracto respiratorio, sobre todo, ¿por qué? Por el uso de vía ventilatoria mecánica, ¿no? Infecciones relacionadas con dispositivos intravasculares, las vías periféricas. Hepatitis B, hepatitis C, VIH, SIDA, tuberculosis y rubiolas, ¿no? Todas esas consideradas como infecciones intrahospitalarias, ¿no? Pero también, pese a nosotros tener una flora microbiana normal, saprófita, no puede también convertirse esta en un proceso infeccioso, porque va a haber una alteración de toda la flora microbiana, va a haber una disbiosis que decimos, y estos pacientes pueden tener infecciones por flora microbiana saprófita, ¿no? Nosotros creamos a estos microorganismos resistentes, ¿no? Por el uso indiscriminado de antibióticos. Entonces es importante poder hacer un manejo adecuado, protocolizar el tratamiento, ¿no? Para que no nos vayamos a utilizar antibióticos muy fuertes de una sola vez, sino esperar ir por escaleras, ¿no? Ir con antibióticos que sean para estos gérmenes, y si no resulta, pues utilizar un segundo esquema, y si no, un tercer esquema. Pero no podemos irnos directamente, por ejemplo, a tratar con un imipenem, un carbapenem, a un proceso infeccioso si responde a una ciprofloxacina, ¿no? Las enfermedades parasitarias también pueden producir infecciones intrahospitalarias, ¿no? ¿Quiénes pueden adquirir las infecciones intrahospitalarias? Si nosotros hablamos quiénes, decimos todos, ¿no? Porque generalmente son estos grupos de pacientes que son vulnerables, que tienen un sistema inmunológico muy deprimido, estos pacientes que están expuestos repetitivamente a personas con infecciones, ¿no? El personal de salud, el personal de enfermería, laboratorio, etcétera, que esté en contacto, ¿no? Directo en el manejo de estos pacientes, ya sea por la toma de muestras, por ejemplo, en laboratorio, por el personal de enfermería que hace el aseo de las personas, etcétera, ¿no? Los internos que están haciendo las evoluciones. Entonces, son personales que pueden adquirir esta infección intrahospitalaria, ¿no? Pero ¿por qué se producen las infecciones en un paciente hospitalizado? Porque si nosotros podemos ver la cosa simple, es que si yo interno a un paciente es para que se cure, ¿no? Para que sane, no para que presente una infección. Entonces, ¿por qué se produce? Dos razones básicas, ¿no? Muchas personas enfermas son tratadas en piezas muy cercanos unos a otros, ¿no? Y eso pasa en los hospitales públicos, ¿no? Que no tienen salas de diferenciación. ¿Por qué? Porque no tienen una estructura adecuada, ¿no? Entonces, en una misma sala está un paciente con infección urinaria, al lado está uno con neumonía, al otro lado está uno con osteomielitis, etcétera, ¿no? Algunos procedimientos que tienen el objeto de salvar la vida, más bien producen infecciones, ¿no? Por ejemplo, un paciente que viene, es trasladado por un accidente de tránsito y necesita tener una vía ventilatoria permanente, y en ese mismo momento, por la urgencia, se coloca esa vía aérea, ¿no? Pero sin la debida desinfección, etcétera. Entonces nosotros provocamos el proceso, ¿no? También pasa que el flujo de gente, ¿no? Por ejemplo, muchas personas como están en una sala, en una sala hospitalaria, varias personas con distintos tipos de patología, también existen varios familiares que pueden ir a visitar, ¿no? Entonces tienen contacto con estos pacientes, las manos no están aseadas, no están limpias, pueden agravar el contagio, o caso contrario también y pasó, que el paciente, la visita lleva la infección a la casa, ¿no es cierto? Eso pasaba, por ejemplo, con los pediátricos, ¿no? Cuando se les internaba a los niños, la mamá traía, ¿no? Su almohada preferida, su peluche preferido, su edredón, su toalla, todo él traía, ¿no? Y una vez que el paciente ha sido dado de alta, se llevaba todo, ¿no? Entonces llevaba cualquier germen que podría en ese momento contaminarse dentro del hospital hacia la casa, ¿no? Por eso es importante evitar, ¿no? Que en el momento en que el paciente se internado, evitar traer lo menos posible de la casa, ¿no? Por ejemplo, del personal de limpieza, ¿no? Que manipula muchas veces todo tipo de residuos que pueden estar contaminados,
y no tienen el cuidado, ¿no?, de la manipulación, porque no es porque no tienen el cuidado, sino es que carecen de orientación, ¿no? Porque, como les digo, a veces se contrata personal que no sabe cómo se manejan estos residuos, se los está enseñando ahí en ese momento, y ahí vienen estas infecciones, ¿no? Estos procesos, ¿no?, que salvan vidas, pero sin embargo tienen riesgo de infección, como la vía venosa periférica, la cateterización, la vía central, las sondas urinarias, las cirugías, los implantes de prótesis, las nebulizaciones, la intubación endotraqueal, punción, biopsia y el uso de los antibióticos de forma indiscriminada, ¿no? Entonces ahí tenemos, mire, las vías de ingreso, ¿no?, de las infecciones, o sea, las vías de ingreso, ¿no?, de sondas nasogástricas, endotraqueales, que son las vías de ingreso para infecciones intrahospitalarias. Pero no solamente es la manipulación, no solamente es el hacinamiento, no solamente las visitas, no solamente la exposición del personal médico, de enfermería, laboratorio con estos pacientes, sino que estos pacientes también tienen factores de riesgo y entre ellos está su inmunidad comprometida, ¿no? Por ejemplo, recién nacidos, sobre todo si son prematuros, los ancianos, pacientes postquirúrgicos, pacientes que que se internan por situaciones como quemaduras, ¿no?, en terapias intensivas, diabetes descompensada, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con trastornos de la nutrición, o son desnutridos o son muy obesos, ¿no?, tienen un buen estado general, pacientes que están en estadía prolongada hospitalaria, ¿no?, pacientes que han estado meses internados también tienen mayor riesgo, ¿no? Pacientes que tienen tratamiento oncológico o pacientes que tienen tratamiento con corticoides, que son dos tipos de tratamientos que lo que hacen es inmunosuprimirlos, ¿no? Pues ahí tenemos, ¿no?, quienes se involucran para la detección y el manejo de infecciones intrahospitalarias, todo, ¿no?, el equipo de salud, el paciente, el personal administrativo, el propio hospital, el sistema de salud, todos están involucrados, ¿no? Hasta el personal de limpieza, ¿no? Porque hay múltiples causas, ¿no? De la gente, un agente es más patogénico, más virulento, tiene una carga infectiva que puede ser pequeña y ser muy infectiva, ¿no? El hospedero, ya hemos visto, el estado nutricional, la susceptibilidad, enfermedades previas. Y el medio ambiente, ¿no?, que es importante, mantener una limpieza adecuada, una alimentación adecuada, un cambio de aire o aire acondicionado en estos recintos hospitalarios, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? A veces el solamente tener aire acondicionado es tan difícil dentro de un hospital, sobre todo si es del Estado, ¿no? ¿Dónde se van a colocar, dónde se van a quedar estos gérmenes que pueden producir infecciones intrahospitalarias? En el mismo ambiente, puede ser en un hospedero que está al lado de nosotros, en objetos y algunas superficies, animales, ¿no? Y tiene que haber no solamente una puerta de ingreso, sino también una existencia de una puerta de salida, ¿no es cierto? Que es el aire, el vehículo, perdón, para la infección, el aire, el agua, objetos y animales, ¿no? Que son los vehículos de la infección, ¿no? ¿Cuál es la puerta de ingreso? ¿No? Las vías, la inhalación, ingestión e inoculación, ¿no? Que son las vías de ingreso, ¿no es cierto? Tenemos la existencia de un vehículo y las puertas de salida, ¿no? Entonces esos tres tienen que interactuar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Van a depender del medio ambiente, de la atención hospitalaria o van a depender de los hospederos, ¿no? Que dependen del medio ambiente, ¿no? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que la construcción o de un hospital es totalmente distinto a una construcción de una casa normal y corriente, ¿cierto? El hospital necesita tener salas más amplias, pasillos más grandes, el tipo de material de usarse en la construcción de un hospital tiene que ser muy distinto, azulejos, sin rendijas para que no se acumule la humedad, etcétera. Es decir, este ambiente hospitalario tiene que ser un ambiente adecuado, ¿no? Un ambiente construido para un hospital. El mobiliario lo mismo, ¿no? El mobiliario tiene que ser también distinto. No puede ser un mobiliario de mucha madera porque la humedad puede producir hongos y eso causa infecciones también, ¿no?
Los equipos médicos tienen que ser de buena calidad, ¿no? Los utensilios y los ornamentos también tienen que ser de buena calidad y evitar la manipulación de estos para evitar la contaminación. ¿De qué depende también de que haya o no infecciones? De la atención hospitalaria, ¿no es cierto? Es decir, este equipo de salud, de enfermeras, médicos, bioquímicos, farmacéuticos, técnicos, que tienen que saber, ¿no? Cómo prevenir, cómo evitar una infección intrahospitalaria, ¿no? Para eso es importante, ¿no? El lavado de mano y uso de técnicas asépticas son importantes, ¿no? Entonces, se tiene que acostumbrar, ¿no? Al paciente, ¿no? O perdón, al personal de salud a tener una rutina, ¿no? De lavado de manos antes y después de atender a un paciente, ¿no? Evitar llevar que haya mucho flujo de gente, ahora que estamos con el COVID, ¿no? Al ingresar se pide solamente que entre el paciente, no toda la familia, ¿no? Porque ahí tenemos hacinamiento. Dependiente del hospedero, ¿no? La edad avanzada, ¿no? No es lo mismo manejar a un paciente adulto joven que un paciente mayor, que a un paciente, a un niño. La obesidad también, ¿no? Los trastornos de la nutrición, pacientes muy obesos, pacientes desnutridos. La enfermedad de base, ¿no? Si es una diabetes, por ejemplo, descompensada, pacientes con insuficiencias renales, hepáticas, inmunocomprometidos, pacientes que tienen neoplasias, ¿no es cierto? Y también biotipo normal, ¿no? Características biotípicas normales. Entonces, hay varios factores, ¿no? Que van a depender. Por eso es que si yo interno un paciente con diabetes mellitus, tengo que controlar, tengo que ir controlando para evitar que este paciente se contagie de una infección intrahospitalaria. Restringo las visitas, puedo hacer, ¿no? El ambiente puedo modificar, sí, pero es poco factible y muchas veces puede no modificarse. Nos da un edificio para un hospital y no hay nada más, entonces tenemos que adaptar muchas veces, ¿no? Y de importante, hay algunas situaciones que pueden modificarse y otras no, ¿no? Pacientes, las visitas, empleados internos, estudiantes, ¿no? Incluyéndonos uno mismo, somos de riesgo para infecciones intrahospitalarias. Hacemos la vigilancia, ¿no es cierto? Vigilamos frente a cualquier evento, ¿no? En un paciente, en una sala se vigila y, por ejemplo, si hay una alza térmica, pues determinar, ¿no? Si se trata o no de infección intrahospitalaria. Y ahí tiene que haber un equipo, ¿no es cierto? Un equipo multidisciplinario que empiece a manejar estas situaciones. La prevención, podemos utilizar antibióticos, ¿no? Que nos ayuden a la profilaxis, pero también podemos nosotros de esta forma crear multiresistencia, ¿no? Es importante hacer una campaña de prevención, ¿no? De uso racional de los antimicrobianos, ¿no? También es importante que la prescripción de los medicamentos sean dados por el médico, no por farmacéuticos, ni por enfermeras, ¿no? Pero sí la administración de los medicamentos tiene que ser dados por enfermería. Y si se da por el paciente, por los familiares, tiene que ser adecuadamente manejada o por el mismo paciente, ¿no? Igual tiene que ser manejada adecuadamente y evitar, ¿no es cierto?, que otras personas administren si es que no saben el uso del antibiótico de forma adecuada, ¿no? Para prevenir, ¿qué tengo que hacer? Hay el agente patógeno sensible, lo que voy a hacer es utilizar un antibiótico, ¿no? Puede haber una resistencia a esto, pero no, si no, hago un uso adecuado mediante un manejo laboratorial, donde yo voy a hacer un cultivo y voy a hacer un antibiograma para determinar exactamente el antibiótico que va a ir contra este patógeno, ¿no? Las estrategias claves para la prevención es prevención de la infección, diagnóstico y tratamiento eficaces de la infección, uso acertado de los antimicrobianos, ¿no? Prevenir la transmisión, ¿no? ¿Solamente los médicos tienen la solución en sus manos? No. Todo el servicio de salud está implicado en esto, ¿no? Porque ese paciente no solamente pasa por el médico, sino también está en contacto con enfermería, está en contacto con el personal de cocina, de limpieza, en un momento dado también, ¿no?
¿Cuáles son nuestros objetivos para evitar una resistencia de antimicrobianos en los servicios de salud, ¿no? Siempre hay que informar, ¿no? Que nosotros debemos tener un uso racional de antibióticos, ¿no? Informar también al paciente de los efectos que puede tener el antibiótico, ¿no? Crear conciencia, ¿no? Del problema de la resistencia, ¿no? Por ejemplo, ya nosotros tenemos resistencias al tratamiento de la TB, ¿no? Que antes no había, solamente había resistencia, ahora hay multiresistente o paciente multidrogo resistente, ¿no? También prevenir las resistencias, ¿no? Y eso se va a evitar haciendo un tratamiento adecuado contra el germen uh, que, que es causante de la enfermedad por un tiempo y una dosis adecuada. Siempre tenemos que nosotros ver, ¿no? Que las intervenciones se debe hacer en pacientes de alto riesgo, ¿no? Adultos mayores hospitalizados, pacientes con hemodiálisis, pacientes quirúrgicos, niños hospitalizados y pacientes que necesitan una atención prolongada. En este grupo de pacientes yo tengo que hacer tengo que hacer un control semanal, un control diario de estos pacientes que tienen factor de riesgo. Los objetivos va a ser mejorar a los médicos para prevenir la práctica del médico, para prevenir la resistencia de antimicrobianos. Es importante que haya una alianza, ¿no? Donde los médicos hagamos protocolos de manejo y no nos desviemos de eso, ¿no? Y también ofrecer medios para su educación, para que el propio médico, en el momento que está dando un antibiótico, por ejemplo, si duda de algo, pues tenga a la mano un sistema donde se puede hacer una consulta inmediata, ¿no? Entonces, los 12 pasos para prevenir infecciones intrahospitalarias van a estar dados para la prevención de la transmisión, para el uso acertado de antimicrobianos, para el diagnóstico y tratamiento eficaz y prevención de las infecciones, ¿no? Entonces, rompemos la cadena de la infección, eso previene. Aislar a la gente, ¿no? Que se encuentra produciendo la infección, eso son prevenir la transmisión. Debe tratar enfermedades autolimitadas, sepa rechazar antibióticos restringidos, trate la infección y no la colonización, trate la infección y no la contaminación, porque tanto la colonización como la contaminación pueden ser manejadas por una limpieza nada más, ¿no? Utilice datos locales, practique control de uso de antimicrobianos. En el diagnóstico de tratamiento consulte con expertos, adapte el tratamiento al agente patógeno, ¿no? Y resiste los catéteres y líneas periféricas, retire los catéteres y líneas periféricas lo más antes posible y inmunice al paciente, ¿no? Eso es para prevenir la infección. Ya. 5 minutitos, por favor, chicos, ¿ya?
Ya, continuamos. Bueno, hablamos ahora de las hepatitis infecciosas, ¿ya? Un ratito.
Ahora sí. Bueno, hablemos ahora de las infecciones, de las hepatitis, ¿no? Infecciosas, ¿ya? Bueno, vemos un concepto que es la hepatitis, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero del virus de la hepatitis A, que es una infección aguda que se autolimita, producida por un virus, ¿no? Que es el picornavirus, ¿no? Es transmitido por vía entérica, ¿no? Hay periodos en el año donde tenemos más riesgo de hepatitis A que en otros, sobre todo en los periodos de mayor calor, en los periodos donde hay mayor viento, porque la hepatitis se encuentra en la caca, ¿no? Se elimina el virus por la caca y si le damos las condiciones adecuadas puede permanecer por mucho tiempo activo. Esa caca muchas veces se pulveriza o por las lluvias se disuelve en el agua y contamina a ciertos alimentos y puede producir la infección, ¿no? Puede cursar de forma asintomática o puede dar lugar a una hepatitis aguda, ¿no? Muchas veces los pacientes van a venir con, estos pacientes pueden venir con simplemente un dolor de cabeza, falta de apetito, signos de resfrío, nada más, ¿no? La hepatitis A puede dar lugar a una hepatitis fulminante, sí, pero muy rara vez, ¿no? Rara vez produce eso, ¿no? Pero sí, pero el virus de la hepatitis A nunca produce una hepatopatía crónica. Vamos a ver que algunos tipos virales como el B o el C o el D pueden dar lugar a una hepatopatía crónica. Incluso algunos de ellos pueden producir una hepatitis fulminante o pueden dar lugar a un cáncer hepático también. La hepatitis A no. Rara vez puede producir una hepatitis fulminante y nunca va a dar una hepatopatía crónica. ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas del virus de la hepatitis A? Es una familia, viene de la familia de Picornaviridae, ¿no? Es un virus esférico, ¿no? Es resistente al calor, inactivado a 60 grados durante 10 a 12 horas, ¿no? Se activa, o sea, tenemos nosotros la inactivación en los alimentos, requiere más de que tenga una ebullición, ¿no es cierto?, a 85 grados por un minuto, ¿no? Puede sobrevivir días y semanas en mariscos, agua, suelo o sedimentos marinos, es decir, en aquellas áreas donde existe humedad, ¿no? Puede sobrevivir este virus. Es resistente a disolventes orgánicos y detergentes con un pH de menos de 3 y se inactiva por el hipoclorito, ¿no? Entonces, si bien es resistente, puede ser manejado simplemente con el hipoclorito, ¿no? La partícula de la hepatitis A está compuesta por 4 péptidos y un genoma. Hay un solo serotipo y el ser humano es el único que va a tener hepatitis A en relación a todos los otros seres. Si bien la hepatitis A, el paciente enferma, pero otra característica que tiene es que el reservorio es único, ¿no? El hombre es reservorio. La epidemiología tiene varias formas de contagio, ¿no es cierto? Una vez que ingresa por vía oral, ¿no? Por alimentos contaminados, se replica en el hígado, se excreta la bilis, ¿no? Y se elimina por las bilis hacia las heces que tienen, y estas tienen alto contenido de virus de hepatitis A, ¿no? La efectividad es entre 14 a 21 días antes y 8 días después del inicio de la ictericia, ¿no? El paciente, entonces, que tiene hepatitis debuta con ictericia, ¿no? Es algo que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Eliminación del hepatitis A permanece durante más tiempo en niños y lactantes en relación a las personas mayores, ¿no? Y se ha detectado, por ejemplo, en neonatos la hepatitis A hasta 6 meses después de la infección, ¿no? El contagio de persona a persona, ¿no? Por vía fecal oral y el principal medio, que es el principal medio de contagio, es decir, que nosotros consumamos alimentos que contengan virus de la hepatitis A, que se puede encontrar generalmente en donde, en las heces, ¿no? Ahí tenemos el conducto biliar, la vesícula, etc. Puede permanecer infectivo en el ambiente por periodos prolongados si nosotros le damos, ¿no es cierto?, la comodidad, le damos el medio adecuado, ¿no? En los alimentos que están mal cocidos, hemos dicho que la hepatitis A puede desaparecer a 85 grados, ¿no?
pero si se cose por poco tiempo o no llega a esta temperatura, puede seguir siendo un virus infectivo, ¿no es cierto? También puede ser, ¿no?, que el alimento esté bien cocinado, tenga una buena ebullición, no hay la hepatitis A, pero la manipulación puede contaminar, ¿no es cierto? Que el paciente que haya ido al baño minutos antes no se haya lavado las manos y con eso contamina, por ejemplo, el pollo, los alimentos, y puede contaminar o puede contagiar a las demás personas. Generalmente los casos de hepatitis A relacionados a transfusiones ya no existen, ¿no? Son muy raros. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un campo, ¿no? Un, eh, un, un hospital, tenemos un banco de sangre, ¿no es cierto? En el banco de sangre donde podemos nosotros ir para que se nos dé, ¿no?, sangre segura, ¿no? Dos casos se han publicado, ¿no?, que hubo contagio intrauterino durante el primer trimestre, ¿no?, de hepatitis A. Se da en todo el mundo, es una endemia, porque siempre vamos a tener pacientes que tienen hepatitis, va a haber periodos que se exacerba y no, y todo depende de las condiciones higiénicas y sanitarias, ¿no? Por eso es que es muy frecuente en pacientes, en países subdesarrollados, ¿no? Entonces, el que no haya hepatitis A nos indica que existe un nivel sanitario adecuado, ¿no? Porque no hay contaminación, hay eliminación de excretas en áreas adecuadas, etcétera, ¿no? Muchas veces cuando se da en personas muy jóvenes, el diagnóstico o la presentación es subclínica, ¿no? O sea, no hay una clínica específica, ¿no? Se produce brotes, ¿no?, que se asocian sobre todo al agua o alimentos contaminados, ¿no? Se da en niños entre 5 a 14 años, ¿no? Y también en niños de menores de 15 años, ¿no? Las tasas de incidencia van a ir bajando poco a poco porque hay la implementación de la vacuna, ¿no es cierto?, que en algunos países se hace de forma rutinaria y en otros no. Por lo tanto, la inmunización que se da es por enfermedad. La patogenia, ¿no? Hay un periodo de incubación entre 2 a 7 semanas con una media de 4 semanas. La vía de contagio es vía oral o parenteral, ¿no? El periodo de incubación es independiente y depende de la dosis infectiva, ¿no? Pero tenemos ahí las vías de transmisión. La replicación, ¿no? Pero tiene una resistencia muy importante a los ácidos, ¿no? Por eso es que atraviesa el estómago y esa barrera de protección que tenemos, que es la secreción de ácidos, es rápidamente sobrepasada por este virus, ¿no? Se aplica en el intestino distal y es transportado al hígado, lugar donde se va a replicar y lugar donde lugar donde da lugar a que exista problemas del hígado, ¿no? Se elimina a las células hepáticas infectadas, a los sinusoides, pasa al intestino y es eliminado en las heces, ¿no? Y hemos dicho que en las heces, si se le da las condiciones adecuadas, pueden permanecer viables por mucho tiempo, ¿no? Existen inmunocomplejos, ¿no?, contra el virus, que son los anticuerpos específicos de la infección, ¿no? Y el virus, la inmunoglobulina M nos dice que el virus está activo. La forma clínica, hemos dicho que puede ser una forma aguda o una forma subclínica, ¿no?, donde se autolimita, ¿no? Y puede ser a veces sintomática, donde da lugar a ictericia, ¿no? En los niños menores de 5 años, sobre todo, la hepatitis A puede ser muy silenciosa, puede no tener mucha sintomatología, ¿no? En las fases precoces tenemos, por ejemplo, el paciente que puede venir con un cuadro gripal, ¿no?, como una pseudogripe, puede tener temperaturas altas, hasta 40 grados, ¿no?, que no justifica, ¿no?, un brote gripal. Puede haber escalofríos, puede haber un poco de cefalea, malestar general, cansancio, ¿no? En las fases precoces puede haber pérdida de apetito, vómitos, pérdida de peso, pérdida del gusto por el tabaco, a veces diarrea, tos, coriza o artralgias, ¿no? Y entre los signos, la coluria, que es el oscurecimiento de la orina, la acolia, que es las heces pálidas o color arcilloso, la ictericia, que se valora acá en las escleras, ¿no es cierto?, y el picor cutáneo, que es la colestasis, que va a producir escozor en todo el cuerpo, ¿no?
La coloración de las heces, o sea, este color blanquecino, se produce después de 2 a 3 semanas, ¿no? Y generalmente cuando vemos esto ya nos indica que es una, ya no, resolución de la enfermedad, nos indica ya resolución de la enfermedad. Al examen físico, ¿no? Podemos nosotros ver que el hígado puede aumentar de tamaño hasta 14 centímetros por encima de lo normal, con consistencia firme. El vaso puede ser palpable en un 5 a 15%. Podemos tener esas pequeñas erupciones en la palma de las manos, que es poco frecuente, ¿no? Pero se da telangiectasias, ¿no? También podemos ver que si el paciente es diagnosticado tempranamente, se hace todos los controles, el paciente puede sobrevivir, puede mejorar y el hígado trabajar normalmente posterior a la enfermedad. Puede haber complicaciones, hemos dicho que es raro, ¿no? Por ejemplo, una hepatitis crónica no va a presentarse en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, las complicaciones tenemos las colestasis, que la enfermedad se haga prolongada, recurrente. Hemos dicho, la hepatitis fulminante es una complicación muy rara, pero puede darse. La hepatitis autoinmune y enfermedades autoinmunes extra, la complicación. Entre su afección cardíaca puede haber una afección cardíaca, puede haber también una encefalitis postviral, puede haber un síndrome de Guillain-Barré, que hemos dicho esa parálisis ascendente, puede haber una colecistitis, una pancreatitis aguda, una insuficiencia renal, artritis, vasculitis y crioglobulinemia, ¿no? La complicación más grave de la hepatitis A es la insuficiencia hepática fulminante, ¿no? Y se da en una persona que está previamente sana, o sea, no ha habido antecedente de infecciones, ¿no? Hepáticas, pero puede darse. El diagnóstico de laboratorio, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico clínico, ¿no es cierto? Paciente con falta de apetito, cansancio, fiebre, ictericia, ¿no? Puede ser sospechoso en épocas de lluvia, en épocas de calor, cuando no hay polvo, es muy frecuente, ¿no? Entonces, el diagnóstico, primero las funciones hepáticas, los niveles de transaminasas están elevados, la fosfatasa alcalina también puede estar elevada, la inmunoglobulina M, que está elevada porque nos indica una infección aguda, linfocitos también con células inmunonucleares activas, ¿no? Nosotros podemos diagnosticar la hepatitis A, la inmunoglobulina M, que nos dice que la enfermedad está activa, pero muchas veces esta se puede mantener positiva durante 3 a 6 meses, incluso hasta 12 meses después, ¿no? Entonces no es un dato muy confiable, ¿no? Pero también podemos hacer más que la hepatitis, que la inmunoglobulina, también la elevación de la ATL, la transaminasa, ¿no es cierto? El aumento de la transaminasa. La detección también de antígenos virales 1 o 2 semanas antes de los síntomas, porque tenemos que una semana está la replicación viral, entonces en este periodo podemos nosotros aislar al virus, ¿no? El PCR también puede darnos alguna sintomatología, algún dato importante, ¿no? Y rara vez indicamos una biopsia hepática cuando todos los otros resultados no convencen mucho, ¿no? La inmunidad, ¿no? Alta prevalencia de anticuerpos, o sea, nos podemos enfermar de hepatitis una vez y tener una gran cantidad de anticuerpos que evitan una segunda infección y persiste por toda la vida, ¿no? Podemos también hacer una inmunización pasiva mediante la administración de sueros, ¿no? Inmunes con hepatitis A. También podemos nosotros hacer el diagnóstico o ver nuestra inmunidad dependiendo qué inmunoglobulina está elevada, la IgG o la IgM. IgM nos indica enfermedad activa, IgG nos indica ya paciente en etapa de convalescencia. ¿Cómo prevenimos? Generalmente el principal método de prevención de la hepatitis A son tener medidas higiénicas y sanitarias importantes, suministro de agua potable, buena disposición de las excretas, ¿no? Lavado de manos de forma adecuada, ¿no? Utilizar, si uno ingresa al baño, tiene que lavarse las manos, muy importante. Y si somos personal de salud que estamos en exposición continua con pacientes, bueno, que lo que tengo que hacer es tratar de cubrirme, cuidarme lo más que pueda para evitar esta infección.
Se ven, paciente, una vez que se diagnostica la enfermedad, tiene que ser aislado, ¿no? Tiene que tener un equipo de protección personal, uso y guantes, para entrar a revisar a este paciente. La inmunización activa puede utilizar vacunas frente a la hepatitis A, ¿no? Y también puede hacer vacunas inactivadas, son seguras, altamente inmunogénicas, brindan protección frente a la infección, y esta protección por estas vacunas inactivadas pueden durar hasta 10 años, ¿no? La inmunización activa, vamos a ver por los anticuerpos, esquema recomendado, es una dosis de, recuerdo, 6 a 12 meses. Una dosis primera a las 6 o 12 meses después, que es la dosis de recuerdo, ¿no? Tenemos una vacuna contra la hepatitis A y podemos ya administrar, ¿no es cierto?, para evitar cualquier riesgo de infección, complicaciones hepáticas, etc. La inmunización pasiva, la administración de inmunoglobulinas, también de contactos de personas sexuales que tienen un mal comportamiento sexual, no tienen una sola pareja, ¿no? Las inmunoglobulinas G está indicada para controlar brotes en guarderías, academias, hospitales e instituciones, ¿no es cierto? Se puede hacer, pero lo ideal sería hacer otro tipo de laboratorio, pero por la gran cantidad de personal, faltante de personal, se tiene que hacer este tipo. Para la profilaxis también podemos utilizar si este paciente ha presentado ya la salmonela, la hepatitis, ¿no? Y la gestación y la lactancia es una contraindicación para administrar cualquier componente, ¿no? Si no se hace un seguimiento de la persona gestante. No, ahí tenemos, ¿no?, la hepatitis A, se va a hacer a los 12 meses, a los 6 meses, entre los 2 a 3 años y a los 4 a 6 años, dependiente de la clínica, ¿no? Tratamiento general, ¿no? No hay un tratamiento específico porque es un cuadro viral, ¿no? El tratamiento es de apoyo, no necesitamos hospitalizar, salvo que haya alguna enfermedad que pueda agravar el estado general. La hepatitis A necesita hospitalización, ¿no? El 60% de esta hepatitis fulminante necesita un trasplante hepático, ¿no? Entonces el pronóstico es malo, sobre todo en nuestro país donde no somos todavía donadores de órganos de forma importante, ¿no? Tenemos que hacer un reposo, una buena hidratación, buena alimentación y evitar cualquier tipo de alimentos que contengan grasa o el consumo de bebidas alcohólicas. Generalmente, la mayoría de los casos de hepatitis A van a resolverse sin dejar ningún tipo de... Muy bien. Bueno, chicos, vamos a quedar acá, ¿ya? En virus de la hepatitis A. Un ratito, por favor. Ariel Aluzalde. Ariel Aluzalde. Laura Álvarez. Belén Andrade. Presente, doctora. Celia Angulo. Presente, doctora. Rosario Aramayo. Brian Arias. Micaela Bustamante. Brandon Bustamante. Fernanda Canelas. Gidel Carrión Ramírez. Alessandro Chávez. Presente, doctora. Muy bien. Melanie Claros. María Colpari.
Cordero o Frank Cordero. Paola Corrales. Presente, doctora. Bien, Cristian Cosío. Presente, doctora. Glenda Cuadros. José Espinosa. Johanny Fernández. Andrea Flores. Dayana Flores. Dayana García. Naira Garnica. Kelly Guarayo. Presente, doctora. Mauricio Laguna. Ellen Lam. Luis Ángel Lara. Presente, doctora. Bien, Gabriela León. Karen López. Presente, doctora. Bien, Giselle Loza. José María Luizaga. Stephanie Machicado. Presente, doctora. Linet Mamani. Presente, doctora. Lorena Márquez. Ingrid Mayo. Presente, doctora. Daniela Mercado. Presente, doctora. Julio César Osorio. Rubí Paco. Diana Palomino. Mariana Romané. Stephanie Prado. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Yesenia Quiroz. Presente, doctora. Evelyn Rocha. De Rocha no funciona su micrófono, doctora. Ah, ya. Michelle Santa Cruz. Presente, doctora. Bien. Jesús Eduardo Silva. Silva, presente, doctora. Buenas tardes. Tardes. Jesús. Alejandra Soria. Alba Tarqui. Jennifer Diana Taya. Alejandra Soria está. Sara Ticona. Geraldine Torrico. Presente, doctora. Bien, Lady Valdés. Presente, doctora. López Eric Vargas. Presente, doctora. Bien, Jessica Vargas. Rodrigo Vargas. Rosemary Velarde. Ángel Vidal. Ana Yuga.
Presente, doctora. Y Hugo Alejandro Miranda. Muy bien, chicos. Entonces, Doctora, dime. ¿podría por favor Buenas. mencionar los temarios para la parcial del siguiente viernes, por favor? Ya está el temario en el... ¿Dónde estamos? Ahí está. Ese es el temario. ¿Ya? Ahí está todo el temario para el segundo parcial. ¿Listo? ¿Cuántas preguntas van a ser, doctora? ¿Va a ser como la misma Igualito que vez que la primera? sí, De escribir. todo va a ser así, como se ha quedado, ¿no? El 50% de historias clínicas. La anterior vez no entró mucha historia clínica, pero ahora vamos a ver las historias clínicas. ¿Ya? Ya, está bien, doctora. Listo, chicos. Entonces estamos viendo la siguiente clase, ¿ya? Doctora, Gracias. perdón. No lo entendí Gracias, muy bien. doctora. ¿Vas para escribir de nuevo? ¿Para rellenar? ¿Cómo? Sí, sí. Ah, ya, bueno, está bien, doctora, gracias. ¿Yo? ¿Ya? ¿Algo más? El tiempo, doctora, va a ser 50 minutos, ¿no? O una 50 hora. minutos. 50 minutos. Listo, chicos. Estudien. Y todo se califica, ¿no? Incluso hasta la asistencia se va a calificar ahora. Ahí vamos a ver, ahora vamos a sacar un promedio de la ¿Y las asistencia. asistencias, doctora, se van va a valer para la final o para ya para esta segunda parcial? Para este parcial y para el final. ¿No? Ya, está bien. ¿Listo? Ya, mi amor. Entonces estamos viendo la siguiente clase, chicos, ¿ya? A estudiar. Es harto Gracias, temario. doctora. Listo, chicos, gracias. Buenas tardes. Gracias, doc. Gracias, Chao, mi doctora. amor. Gracias. Chao, chicas. Chao, Daniela. Hasta luego, doctora. Chao, Anthony. Cuídate a estudiar.